Bien, buenas tardes, jóvenes. Entonces, así como ya habíamos explicado la forma de trabajo en la materia de álgebra 2, vamos a dar inicio con el tema 1, que corresponde a la introducción y en cuanto a las matrices. Bien, cada tema va a estar identificado con un título y con una mención acá, ¿no? Para que ustedes puedan identificar tema 1, parte 1. Entonces, después del tema 1, parte 1, ustedes van a tener una tarea que va a estar identificada también, T1, P1, ¿no? Bien, continuamos entonces. Bueno, para empezar, ¿cuál es el objetivo del estudio de matrices? ¿Para qué se estudiará las matrices? Porque se supone que todo lo que nosotros estamos aprendiendo debemos aplicar en la vida real, ¿no ve? O durante el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, en ese sentido, el objetivo de aprender el contenido que se refiere a matrices viene de la siguiente manera. Bueno, hay gran diversidad de necesidades del ser humano. En cada uno de los ámbitos requiere emplear técnicas y métodos matemáticos. Se supone que cuando nosotros vamos a resolver un determinado problema, ¿no? De la vida real, por ejemplo, si yo tengo 10 hectáreas de terreno donde he plantado algún tipo de verdura o fruta, ya no sé. Necesito saber qué cantidad de agua voy a necesitar para el riego de esto. Cada qué tiempo voy a realizar el riego. Al margen de eso, cuánto de abono voy a necesitar, etcétera. Entonces, hay cálculos matemáticos que se utilizan en la vida real y que requieren de métodos y técnicas que se hayan aprendido, ¿no? En la línea de matemáticas. En este caso, el ejemplo que acabo de darles, tendríamos que aplicar investigación operativa, que es una materia que ustedes van a llevar más adelante. Pero dentro de lo que es investigación operativa, una de sus características dice que un problema real se tiene que escribir en un modelo matemático para poder ser resuelto. Y eso no lo hace cualquiera, lo hace un ingeniero. Una vez que yo tengo el modelo matemático, entonces en ese modelo matemático yo voy a aplicar métodos y técnicas para resolver. Una vez resuelto, voy a interpretar esos resultados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, los problemas pueden venir diversos, de todo tipo, del que menos se imaginan. En este caso, acabo de darles un ejemplo de un agrónomo, ¿no? Que esté estudiando una plantación, por ejemplo. Entonces, estas técnicas y métodos matemáticos deben dar una solución rápida y exacta. Pero si hablamos de técnicas y métodos matemáticos, estas técnicas y estos métodos incluyen lo que son las matrices. Entonces, una de las herramientas que ha tenido gran aplicación son las matrices. Dentro de esta técnica, entonces, el problema estará descrito a través de ecuaciones o inecuaciones y esas ecuaciones o inecuaciones van a ser resueltas de una manera más fácil con matrices, las cuales nos dan una solución óptima a un sistema de ecuaciones lineales previamente obtenidas de un planteamiento de problema, ¿no? Yo acabo de darles un problema, se ha puesto en un modelo matemático, luego se ha aplicado un método, el método simplex, ya me estoy inventando, el método simplex, dentro de ese método se ha utilizado la herramienta matrices para la solución del problema. Entonces, podemos decir que las matrices son una herramienta, ¿no? Y que se aplican cuando se trabaja con técnicas y métodos matemáticos. Ahora, para resolver ecuaciones lineales, hay diferentes formas, ¿no? También se puede resolver sin matrices, no hay problema, pero aplicando matrices se hace de una manera más fácil, ¿no? Y con menos probabilidad a equivocarse. Bien, entonces, por eso vamos a necesitar aprender lo que son las matrices, ¿ya? Entonces,
¿Para qué se van a utilizar? Hemos dicho ya que se iban a utilizar como herramienta, ¿verdad? Nos van a ayudar en el cálculo numérico, en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, diferenciales y de las derivadas parciales. Para eso nos van a servir estas matrices, ¿no? En la actualidad, los lenguajes de programación introducen sus datos en la computadora como tablas organizadas en filas y columnas. De la misma forma, ¿no? Cuando ustedes estén programando, van a necesitar, por ejemplo, yo necesito trabajar, resolver el siguiente problema. Tengo diferentes puntos los cuales tengo que conectar en red, pero estos puntos están a distancias largas, por ejemplo, en kilómetros. Entonces tengo que encontrar una solución de conectarlos de la manera más óptima, es decir, que yo pueda emplear menos, no ir a dar una vuelta por allá, sino hacer unas conexiones que sean óptimas, ¿no? Que reduzcan la distancia entre punto y punto. Entonces, la ubicación de cada punto puedo trabajarla con la ayuda de una matriz, decir, por ejemplo, a qué distancia hacia el oeste, hacia el este está su ubicación, ¿no? Entonces, puedo yo trabajar también esas direcciones a través de matrices e introducir esos datos en un determinado programa y luego trabajarla como tablas, ¿no? Organizadas. Como se digan acá, una matriz tiene esas características, tiene filas y tiene columnas, ¿no? Entonces también se puede aplicar en eso. Además, facilita la resolución de problemas con ecuaciones. Ya hemos indicado eso que está por demás. Bien. Entonces, ¿qué es una matriz? Una matriz, como ustedes se fijan acá, es un conjunto de números ordenados en filas y columnas. Entonces, esta es una matriz, ¿no? Está ordenado en filas o reglones también. Algunos autores le llaman reglones y columnas, ¿no? Así. ¿Almacenan información de forma ordenada? Sí. ¿Tienen un nombre? Sí. Generalmente la matriz se define con una letra mayúscula y se pone en la parte del subíndice la cantidad de filas por la cantidad de columnas, ¿ya? En este caso yo tendría 3 por 3, ¿no? Es una matriz cuadrada. M columnas, N filas. Bien, entonces, si bien tenemos la definición de matriz que está en este gráfico, también existen diferentes tipos de matrices, ¿ya? Las matrices se clasifican en dos grandes grupos que los vamos a ver ahora. Ahora, ¿por qué existe la clasificación de las matrices? ¿Para qué se clasifican? Cuando se resuelve un determinado problema, existen ciertos requisitos. Por ejemplo, si yo quiero calcular, obtener el determinante de una matriz, su requisito es que la matriz sea cuadrada. Entonces, para ello, yo necesito saber la clasificación de las matrices. ¿Cuándo una matriz se dice que es cuadrada? Bueno, eso está fácil. Pero hay otros tipos de matrices que los vamos a ver ahora y es necesario conocerlas, ¿ya? Entonces, su clasificación. Dice, existen este tipo de matriz, se llama matriz fila. A la matriz fila, dice, está constituida por una sola fila, o sea, tiene una sola, pero puede tener varias columnas, es decir, 3, 4, 5, 10, la cantidad que sea necesaria, pero es una matriz fila. En este caso, esta matriz fila tiene 3 elementos, 3 columnas. ¿Ya? La matriz columna es al revés. La matriz columna tiene una sola columna.
y tiene varias filas. Puede tener 3, 5, 10, la cantidad que sea necesaria. Existe también la matriz que se llama rectangular. La matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas. Y tiene una dimensión m por n. ¿Por qué rectangular? Porque la cantidad de filas es más grande que la cantidad de columnas, o al revés, la cantidad de columnas es más grande que la cantidad de filas. Es decir, no es cuadrada, ¿ya? A esa se le llama rectangular. Por otra parte, la matriz cuadrada tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Los elementos de la forma A y I. ¿Qué significa A y I? A sub I. Es decir, la posición de este elemento, fila por I, podríamos decir que es A11, por ejemplo. Nos estamos refiriendo a este. A12, A22 nos estamos refiriendo a este. A33 nos estamos refiriendo a este. Dice, los elementos de la forma A y I, es decir, nos estamos refiriendo a estos elementos de aquí, constituyen la diagonal principal. Por otra parte, la diagonal secundaria serían estos otros, de aquí. Estos, ¿ya? Y están dados con lo siguiente. Dice, fila más columna es igual a n más 1. Veremos, fila más columna. Este tendría fila 1, columna 3, ¿no ve? Fila 1, columna 3. Entonces, 1 más 3 sería 4. 4 es igual a 3 más 1. N es la dimensión de esta matriz que es 3. Entonces, 3 más 1, 4. 4 es igual a 4, sí. Entonces, este elemento cumple, por lo tanto, forma parte de la diagonal secundaria, que serían estos. ¿A ver? ¿Qué más? Tenemos también la matriz triangular inferior. La matriz triangular inferior es una matriz triangular inferior. Los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. Esa es la característica de esta matriz triangular inferior. Si bien se les pide que escriban una matriz triangular inferior, ustedes deberán escribir una matriz, dice, cuadrada en primer lugar. Porque si hablamos de diagonal principal, solo la matriz cuadrada tiene diagonal principal y diagonal secundaria. Porque si se fijan en esta matriz rectangular, no hay diagonal principal, porque tendrían que ser la diagonal principal esta, pero y estos otros, ¿no ve? Estarían fuera de contexto. Entonces, si hablamos de diagonal y de matriz triangular inferior, necesariamente debe ser cuadrada. Y dice, de la diagonal principal, todos sus elementos que están encima deben ser 0. A esa se le llama diagonal triangular inferior. Ahora, si hablamos de una matriz triangular superior, tendría que ser al revés, ¿no? Estos ceros tendrían que estar aquí, porque también existe. Matriz diagonal, solamente diagonal. Una matriz diagonal donde todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. Fíjense, ceros, aquí, ceros. ¿Ya? Bien, también es una matriz cuadrada, si hablamos de diagonal, ¿no? Tenemos la matriz escalar. Es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Entonces, si se les pide escribir una matriz escalar, necesariamente esta diagonal debe ser igual. En este caso, 2, 2, 2. Puede ser 4, 4, 4. Puede ser 8, 8, 8. Puede ser menos 2, menos 2, menos 2. Puede ser pi, pi, pi. Puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el resto deben ser ceros y estos deben ser iguales. Bastante similar parece ser esta escalar
con la diagonal. Pero ¿cuál la diferencia? En la diagonal los elementos aquí son diferentes, pueden ser diferentes. En cambio en esta otra son iguales. ¿No ve? La matriz identidad o unidad. Una matriz identidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Entonces, necesariamente la matriz identidad va a ser única. Si se les pide que ustedes escriban una matriz identidad, varias matrices identidad, entonces escribirán pues del tamaño 3×3, del tamaño 4×4, del tamaño 5×5, pero van a ser todos estos 1. Aquí 0 y aquí 0. Bueno, también existe este tipo de matriz que se llama traspuesta, ¿ya? La traspuesta dice que si tenemos una matriz A, hemos dicho que las matrices se definen con una letra mayúscula, ¿no ve? Y a los elementos con letras minúsculas. Se llama matriz transpuesta de A a la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Entonces, como pueden ver en el ejemplo, tengo A y lo que estamos haciendo es cambiar, ¿no? Esta que era fila, esta fila ahora se ha vuelto columna. Esta otra que era fila, ahora se ha vuelto columna. Y esta última que era fila, se ha vuelto columna. Entonces, ya tengo la matriz A y su traspuesta. Y se identifica con una T minúscula como superíndice o exponente, como ustedes mejor prefieran llamar, ¿ya? Entonces, si se les pide encontrar A transpuesta de A, simplemente escriben al revés. En vez de filas, columnas, y en vez de columnas, filas. A ver. Bien, tenemos también la matriz simétrica. Dice, una matriz simétrica es una matriz cuadrada que verifica lo siguiente. La simétrica. Es decir, si yo tengo una matriz A, y yo obtengo su transpuesta, y aquí tengo la transpuesta, y luego lo comparo, esta con esta, verificaremos, este con este es igual, sí, este con este es igual, no. Entonces esta matriz no es simétrica. En caso de que al obtener la transpuesta y vea que la matriz A y la matriz transpuesta son iguales, entonces puedo decir que es una matriz simétrica. ¿Ya? Bien, y para ello necesariamente tendrá que ser pues una matriz cuadrada, ¿no? Porque si no va a ser cuadrada y yo voy a transponerla, digamos es una matriz rectangular. Hasta aquí nomás, solamente esta partecita. Entonces, mi transpuesta va a ser al revés, ¿no ven? Si este tenía 2 filas, mi transpuesta va a tener 3 filas y 2 columnas, ¿no? Entonces, jamás van a ser iguales. Entonces, una simétrica no puede ser una matriz que no sea cuadrada, ¿no? Necesariamente tiene que ser cuadrada. Bien, y la antisimétrica, bueno, tiene más o menos la misma, se trabaja de la misma forma. La única diferencia es que cuando se obtiene la transpuesta, hemos obtenido la transpuesta, dice, tengo que multiplicarla por menos aquí. O sea, a cada elemento le voy a cambiar de signo, ¿ya? Entonces, si esta es la transpuesta, aquí está la transpuesta. Al llevar un signo menos por delante, entonces este llegaría a ser -2, este llegaría a ser -1, y así toditos estos que son positivos se vuelven negativos, excepto el 0, ¿no? Negativo, 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 negativo. Y luego comparo este con ese a ver si son iguales. Si son iguales, puedo decir que es antisimétrica. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ejemplo de antisimétrica. Porque existe, de que existe, existe. Tenemos la matriz A, fíjense, es una matriz cuadrada. Vamos a transponerla. Entonces, 0, 5, 0, 5. -5, 0, -5, 0.
Ya he tenido la transpuesta, ¿no? Ahora, la transpuesta dice que le voy a poner negativo por delante, ¿ya? Este negativo. Entonces, voy a tener aquí, no cambia el signo, este va a ser negativo, ¿no? Al tener esto voy a tener menos 5, 5 y 0. Que si ustedes se fijan es igual a la matriz A, entonces se cumple la igualdad, ¿verdad? Como se cumple, entonces puedo decir que es una matriz antisimétrica, ¿no? Y probemos en este otro ejemplo de la misma forma. Tengo A, ¿está? Vamos a transponerla. 0 menos 1, 8. 0 menos 1, 8. 1, 0 menos 6. 1, 0 menos 6. Menos 8, 6, 0. Menos 8, 6, 0. Ya está la transpuesta. Ahora esta transpuesta la vamos a cambiar de signo, es decir, vamos a obtener su matriz transpuesta con signo negativo por delante. Entonces todos los elementos cambian de signo. Este va a ser positivo. Este va a ser negativo. Fíjense, si este es positivo es igual a este, ¿no ve? Si cambia negativo, también. Este va a ser negativo, ¿es igual a este? Sí. Este es positivo, ¿es igual a este? Sí. Positivo, igual a este, sí. Entonces, había sido igual a A, ¿no? Entonces, estas dos matrices habían sido antisimétricas. Bien, y en resumen tenemos lo siguiente. Tipos de matrices. Ese es el resumen de lo que acabamos de escribir, ¿no? Sin embargo, en esta tabla podemos ver dos grandes grupos. Las matrices que aparte de que se clasifiquen, se dividen en estos tipos, según su dimensión y según sus elementos. ¿Ya? Según su dimensión, hemos definido ya cuadrada, matriz fila, columna, etcétera, ¿no? Y según sus elementos, de la misma forma, triangular superior e inferior, diagonal, identidad, matriz nula. La matriz nula es una matriz en la que todos sus elementos son nulos. Pueden haber matrices cuadradas, no cuadradas, rectángulos, etcétera, pero si es nula es porque todos los elementos son cero. ¿Ya? Y pueden haber de diferentes tamaños, dimensiones. Bien, hasta aquí habríamos visto la clasificación de las matrices y los tipos de matrices en dos grupos, según su dimensión, según sus elementos. Y hemos hecho los ejemplos correspondientes. Va la tarea 1. Entonces, pueden hacer la tarea 1. Les voy a dar 10 minutos. ¿Está bien? O 15, 10 minutos para que puedan trabajar con la tarea 1. Mientras tanto, yo voy a entrar a la plataforma y voy a activar para que ustedes puedan subir la tarea 1 el día de hoy hasta el día de mañana a las 23 horas con 59 minutos. Entonces, pueden trabajar de forma manual, es decir, en un papel, escriben a pulso las matrices, le ponen en formato, sacan foto, PDF y suben su PDF, ¿no? O en su defecto pueden trabajar también en Word escribiendo la tarea, como ustedes mejor prefieran. No hay excusa con que yo no tenía Word, que yo no tenía acceso, nada. Pueden hacerlo a pulso igual. Sin embargo, la tarea debe estar siempre en la parte de arriba, porque a veces se equivocan. Tarea 1.1, la identificación. Deben poner siempre su nombre, siempre la materia del turno y todo lo que identifica. Pueden ponerle una raya aquí. No es necesario que hagan carátula con logo ni nada. La identificación, hacen una raya y luego describen los... Jesús de atrás. Silencio, por favor. Haremos su audio listo. Ya, ¿a qué se refiere? Escribir dos ejemplos de matrices de cada tipo. Hemos dicho que se clasifican por su dimensión y por sus elementos. Entonces ustedes empezarán, dirán, por su dimensión empieza. Y van con el primer tipo de matriz. ¿Dónde está? Dirán matriz cuadrada. Ya, todas las que hemos avanzado, ¿no ven?
Aquí está. Matriz fila, matriz columna. Escribirán 2 matrices fila, 2 matrices columna, 2 matrices rectangular, 2 matrices cuadrada y así sucesivamente en la clasificación de todas las matrices. Esa es la tarea número 1. Espero que me hayan entendido y hasta aquí va el tema 1, parte 1.